Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa Doble Estándar, conversando sobre temas que yo creo que son pertinentes. Ha pasado una semana, hemos desarrollado un montón de temas en los programas anteriores que han sido relativamente pertinentes. Hoy día tenemos un montón de temas que conversar, los talibanes, hacia dónde va la Convención Constitucional, en fin. Pero yo me voy a quedar pegado un ratito en algo que a mi juicio es fundamental para el desarrollo del ser humano. Y es que la ONU emitió un informe en el cual dice que el cambio climático que se está produciendo en nuestro planeta es consecuencia del ser humano, es lapidario. A diferencia de lo que decía Donald Trump, ¿cierto? Que son periodos, que le bajó el perfil absolutamente. La ONU ahora dice, uno podría leer entre líneas y poder lucubrar, ¿cierto?, ciertas intenciones, sin embargo no vamos a caer en eso, pero la ONU dice que el cambio climático es un tema complejo, causado por el ser humano y hay que tomar medidas. Entonces uno podría legítimamente decir, pucha, qué bueno, se van a tomar medidas, se va a solucionar este asunto. Y no, yo no creo que se vaya a solucionar por lo que es la naturaleza del ser humano. Partamos con un dato que es básico. Miren la imagen. Esta gente vive con menos de 5,5 dólares diarios. Es la mitad del planeta. La mitad del planeta vive con 5,5 dólares diarios como máximo. ¿Ustedes creen que a la mitad del planeta le interesa el cambio climático? Sinceramente. Ellos están preocupados de vivir un día más, de sobrevivir. Muchos de ellos, un porcentaje importantísimo, no tienen ni siquiera acceso a agua potable. Miren donde toman agua. Mueren 1.500 niños al año solamente como consecuencia de la diarrea. O sea, ya tenemos la mitad del planeta que no le interesa el cambio climático, le interesa sobrevivir un día más, punto. Nos queda la otra mitad. Pero la otra mitad, hablemos de los países ricos. Estados Unidos, los países ricos de Asia, los países ricos de Europa, en fin, ahí está la solución, po. ¿Con ellos nos salvamos? Tampoco. ¿Ustedes creen que ellos van a cambiar su estilo de vida para favorecer a los más desposeídos? O sea, ¿ellos van a cambiar su estilo de vida para salvar a ellos? Por supuesto que no lo van a hacer. Los ricos dicen, a mí no me cambian mi estilo de vida por ningún motivo. Y si el planeta se tiene que ir, a ver, no el planeta no, si el ser humano se tiene que extinguir, que se extinga, pero mi calidad de vida no me la bajan a mí. Entonces estamos fregados. ¿Qué nos queda? No sé qué nos queda. Pero a mí me gustaría hacer una breve reseña de lo que es el ser humano. Miren, ahí estamos, los seres humanos. ¿Cuáles fueron aparentemente las etapas evolutivas que nos permiten hoy día ser seres humanos? Y digo aparentemente porque la historia no se ha terminado de escribir todavía. Y la ciencia sostenidamente entrega nueva información que echa por tierra lo que dábamos por sentado. Ese es el ser humano. Si no somos gran cosa, no somos gran cosa. Me gustaría partir por la creación del universo, fíjese. Mire, el Big Bang. Ese es el límite hacia atrás donde podemos ver. Más o menos el Big Bang ocurrió hace 13.800 años. Ahí partió todo, una gran explosión. Tiempo cero, temperatura infinita. Es una cosa que es muy difícil de comprender para los seres humanos. Pero parece que así partió todo. Después, hace 5.000 millones de años se creó nuestro sistema solar, ¿cierto? Ahí tenemos un sistema solar. Que le queda 5.000 millones de años más nomás, no le queda mucho más. Ahí está nuestro planeta, el tercer planeta, que está a una distancia tal del Sol, que se llama la zona de vida, que nos permite, ¿cierto?, vivir, porque no está ni demasiado caliente ni demasiado fría,
y se da la vida ahí. Ahora, la verdad es que la Tierra cabe 1.000.000 de veces dentro del Sol. Para los que son un poquito soñadores, ¿cierto? Y creen que todo esto es producto del amor, están equivocados. No quiero herir ninguna susceptibilidad. Sin embargo, nuestro planeta Tierra, al igual que el resto del sistema solar, son solamente escombros de la formación del Sol. O sea, el sistema solar es el Sol y escombros. Y ahí estamos nosotros, arriba de un escombro, que es nuestra casa, nuestro hogar. No es más que eso. Ese es nuestro sistema solar. Está, por supuesto, desproporcionado porque el Sol es infinitamente más grande que los planetas. Ahí está el Sol. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental explicar esto para explicar la vida también. Bueno, el Sol, hay infinitas fusiones atómicas, hay fusión de hidrógeno, ¿cierto?, que producen helio. Por eso se llama heliosfera. Ahora, ahí se produce, bueno, si uno va a la tabla periódica, uno ve que empieza el helio, el hidrógeno, después el helio, después viene el resto de los metales más pesados. Los metales más pesados no se forman en el Sol, porque en el Sol solamente se forma hasta el helio. El resto de los metales se producen en estrellas mucho más masivas que se llaman supernovas. La supernova, en estas explosiones ya se produce hasta el oro, fierro, hierro, y el resto de los metales que aparecen en la tabla periódica, o de los elementos que aparecen en la tabla periódica. Y ahí estamos nosotros, 8.000 millones de seres humanos, fíjese. 8.000 millones de seres humanos aproximadamente, puede ser más. Mire, ahí estamos, mire la cantidad de gente. Ahí estamos todos nosotros, con distintas religiones, distintas creencias. Impresionante esta cuestión. Tratan de imponer unos a otros su Dios, así sea sangre y fuego. Recordemos que la humanidad ha tenido 123 guerras religiosas y otras tantas con la excusa de la religión. La mayoría de nosotros, bueno, hay muchos locos, sí, ya hemos visto a los locos de la historia, con grandes sueños, donde muchas veces en sus sueños el resto no cabe, algunos con delirio de grandeza, creyéndose Mesías, otros dueños de la verdad, otros a través de distintos medios, y lo estamos viendo hoy día, tratando de generar nuevos órdenes mundiales. Esta cuestión es permanente, esto no se va a acabar. Otros tomando infinitamente más de lo que necesitan, en desmedro del resto. Y ahí estamos todos conviviendo, con 9 millones de especies, de las cuales menos del 10% se han catalogado, y 300.000 especies de plantas. Es un ecosistema súper frágil. En fin, algunos estamos con pequeñas dosis de conciencia tratando de mejorar nuestro planeta, nuestra casa. Pero en nuestra casa, vámonos un poquito más atrás. Vamos un poquitito nomás más atrás. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de nuestro planeta? Hace 180 millones de años. Los reptiles. 180 millones de años, si no es tanto. Eran reptiles, dominaban el planeta, eran grandes, feos, siempre hambrientos. Ahí aparecieron también los primeros mamíferos, que por supuesto eran los alimentos de estos horrorosos reptiles. Y hace apenas 50 millones de años, miren quién apareció. Los primates. Son nuestros parientes, Aunque no nos guste, son nuestros parientes. No hay duda de eso. Unos mamíferos. No los quiero aburrir con los detalles, pero son nuestros parientes, son nuestros ancestros. Eso somos, Estos mamíferos, somos descendientes de ellos nosotros.
En fin. Y ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Después los primates, ¿quién vino? Australopithecus, hace 2,4 millones de años. Todo esto es para explicar, esto tiene un sentido, a que yo hable de esto, el tema del medio ambiente, pero era necesario hablar de esto, por un sentido de ubicación, por un lado, y por otro lado, para explicar un poco lo que somos y cuál era el impacto que teníamos hasta hace un tiempo, ¿no? 50 millones de años. También tenemos el Homo habilis, el Homo erectus y el Neandertal. Homo sapiens. Ahora, eso hace 28.000 años no, ¿ah? Hace 28.000 años, no es tanto. Este Homo sapiens era tremendamente agresivo, era tremendamente cruel, muy hábil, bueno, y destrozó ¿a quién? Extinguió al Neandertal. Y nosotros somos los descendientes del Homo sapiens, crueles, violentos, sin piedad, sin piedad. Pero muchos se preguntarán por qué estamos hablando de esto. Muy fácil, porque hace 50.000 años el impacto que tenían el Homo sapiens en la naturaleza era el mismo impacto que tenía un grupo de gacelas, un grupo de elefantes, una manada de leones. Nada, era inocuo, totalmente inocuo. Impresionante. Y hoy día sucede que la ONU nos dice, oye, el ser humano está destruyendo la vida en el planeta. No el planeta va a seguir y va a seguir por 5.000 millones de años más. No sé si va a seguir con nosotros. Me tocó una vez entrevistar a Eric Goles, Premio Nacional de Ciencia Exacta, un tipo realmente lúcido. Me decía, es muy probable que la Tierra se pegue un tiritón, nos bote a nosotros y siga dando vuelta, y siga dando vuelta. Y parece que, dada todas las señales que estamos recibiendo, parece que vamos para allá. En fin, la diferencia entre un chimpancé, en términos genéticos, y un ser humano es solamente un 2%. Nada más, un 2%. Eso es lo que nos separa a nosotros los chimpancés. Pero ese 2% hace una diferencia gigantesca. Un chimpancé lo que puede hacer, ¿cierto?, es amontonar cajas, subirse a las cajas y coger un plátano. Y por supuesto, un mono lo que hace son monadas. Hasta ahí llega, en cambio, nosotros. Por eso me da un poco de pena los chimpancés, porque no pueden hacer lo que hacemos nosotros. Somos mucho más hábiles. Mire, ¿qué me dice usted? Esto podemos hacer nosotros, los seres humanos. El chimpancé no puede hacer esto. Apenas puede comunicarse con un nivel básico de señas. El ser humano no. El ser humano puede hacer estallar bombas atómicas. Es otra cosa el ser humano. ¿Sabes cuántas bombas nucleares el ser humano ha detonado en nuestro frágil planeta? 2.500 bombas nucleares. ¿Ustedes creen que esto es inocuo? ¿Que hacer estallar 2.500 bombas nucleares nos deja una cicatriz imborrable en nuestro planeta? La deja. La deja. Esto no se va a borrar. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué se produce esta desafección del ser humano con la naturaleza? Por eso yo estoy bastante pesimista. Yo no vengo a traer un mensaje optimista aquí con respecto al cambio climático y sus consecuencias. No. Desgraciadamente no es así. Hay una desafección, miren. Esto es normal, es lógico. El ser humano es el único ser sobre la Tierra que es capaz de destruirse de esta forma y destruir
todo lo vivo que podamos encontrar aquí. Hay una desafección y ahí yo me concentré, ahí yo dije, aquí hay un problema. Voy a investigar un poquito más. ¿Por qué se produce esta desafección? Y traté de buscar la explicación en la arqueología. Mire, ¿es normal esto? La cantidad de basura, la tala de los bosques, la quema indiscriminada, es una desafección. Mire, los vertederos. Por eso yo no soy muy optimista con respecto a esto. Nosotros sabemos que los bosques y los océanos absorben el CO2, pero llega un minuto en que ya no puede seguir absorbiendo. Entonces, cuando ya no puede seguir absorbiendo, los océanos se acidifican, con las consecuencias que tiene eso, en los arrecifes de coral, por ejemplo. Yo recuerdo tiempo atrás que estuve en Roatán y me explicaban algo que fue macabro, que una empresa de crucero gigantesca, no vamos a dar nombre, le molestaba no poder llegar con el crucero gigantesco hasta la isla misma. Entonces tenía que el barco quedarse, no sé, 100 metros y de ahí bajar a los pasajeros y llevarlo en botes más pequeños a la isla. Y eso le molestaba a esta línea de crucero. ¿Y por qué no podían llegar? Porque había un arrecife de coral maravilloso, gigantesco, que se interponía entre el crucero y la isla. Adivinen qué hicieron. Dinamitaron el arrecife de coral. Lo dinamitaron, ¿no? Entonces ahí los pasajeros gordos o obesos podían llegar hasta la orilla sin tener que hacer un transbordo. ¿Qué es el ser humano? Un arrecife coral es un ser vivo que alberga todo tipo de vida que se alimenta del arrecife. No lo dinamitaron, no tuvieron ningún problema. Ningún problema. ¿Qué es el ser humano? Entonces yo traté, a través de la arqueología, de comprender lo que somos y me llevé una sorpresa. Vamos a las fotografías. Desafección. El ser humano destruye sin problema. Sin problema. No tiene problema el ser humano. Destruye nomás. Como si tuviésemos otra alternativa. No tiene otra alternativa, es la única. Pero lo destruye. Entonces, el ser humano es el único ser vivo que es capaz de hacer esto. No hay otro. Entonces nos fuimos a la arqueología. En fin. ¿Ustedes creen que la industria petrolera va a ceder espacio a otro tipo de fuentes de energía? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ellos son los causantes de este problema. Pero ¿cuánta gente vive de esto? ¿Qué tan poderosas son las empresas petroleras? Ellos financian a los políticos de todos los países del mundo para que protejan sus intereses. Incluso le pagan a científicos para que ridiculicen el cambio climático, como muy bien lo hizo Donald Trump. Lo ridiculizaba. Ellos pagan para que los científicos de renombre digan, no, si el cambio climático que eventualmente está sucediendo son cosas de ciclos naturales de la Tierra. Es tremendo. A los seres humanos no nos interesa el planeta, no nos interesa el planeta. Eso es definitivo.
¿Ustedes creen que estos jeques árabes, por poner un ejemplo, ¿no?, están dispuestos a cambiar su estilo de vida? No, hay que proteger su estilo de vida. Autos de oro, lógico. ¿Ah? Tienen leones ellos. ¿Ustedes creen que ellos van a deponer su estilo de vida en beneficio de la gente más desposeída? ¿De la gente que está realmente sufriendo los cambios climáticos? Que son los países más pobres. Y no es que los países más pobres sean más pobres porque ellos son más ricos, no. Seamos bien claros con eso. No, no es así. Los países pobres son pobres porque tienen gobiernos que son muchos de ellos asociados al narcotráfico, crueles, inhumanos, ineficientes, que se toman el poder a la fuerza, a su gente las tienen como esclavos viviendo. Entonces cuando dicen que cómo evitamos las migraciones se evitan de una forma muy fácil, interviniendo a los países de origen para que no tengan la necesidad de emigrar. ¿Pero quién lo hace eso? Si hasta la ONU está comprada. Es fácil llegar a la ONU, sentarse en el Comité de Derechos Humanos, ¿cierto?, y llegar con maletines con dólares. Re fácil. Hay una hipocresía salvaje. Entonces, ¿qué podemos esperar? Re poco. Los ricos no van a ceder espacio a los más pobres. Los gobiernos pobres no tienen la capacidad, o sea, los estados pobres no tienen la capacidad para erradicar a los gobernantes criminales. Porque hay que ser criminal para no darle beneficio y hacer que su pueblo prospere. Mucho en África, ni hablar. En Latinoamérica ya no son contados con los dedos de una mano, son muchos. Uno habla, por ejemplo, de Haití. Haití está en la miseria más absoluta. ¿Pero quién es el culpable? ¿Qué gobiernos ha tenido Haití? Yo recuerdo una vez tenía un departamento y cuando bajé vi un BMW último modelo, y habían 4 haitianos limpiando por fuera y por dentro un BMW último modelo. Yo pregunto, oye, ¿de quién es ese auto? Es del embajador de Haití en Chile. Pues la embajada está en el mismo edificio, claro. Y ahí está el embajador, me dice el conserje del hotel. Y fui a hablar con él. Hola, ¿tú eres el embajador? Sí. Bueno, considerando que tu país es uno de los países más pobres del planeta, me parece una vergüenza que tú andes en un auto de estas características y que tengas 4 personas limpiando tu auto con la plata que le corresponde a los ciudadanos haitianos. A mi juicio esto es un gasto innecesario y es un abuso de autoridad. Por supuesto se enojó y se fue. Pero así son los gobernantes y no tengo empacho en decirlo, no tengo problema. Entonces tenemos a nivel mundial gobernantes que realmente son sátrapas. Una palabra mal usada. La satrapía era otra cosa, después se tergiversó. Son gobernantes sátrapas, inhumanos, que buscan el enriquecimiento propio. Ellos no buscan el bienestar para su gente. Y eventualmente podemos también extrapolar esos criterios a Chile. ¿Ah? Sigamos con las imágenes. Bueno, dijimos que estos personajes, los ricos, no van a ceder espacio para beneficiar a los pobres. Es así la cosa. Es así. Entonces, yo creo que los seres humanos están desafectados del planeta por una razón bien sencilla. Hay un libro, Human Are Not From Earth,
que vale la pena que ustedes lo visualicen. Esto lo escribió el doctor Ellis. Él dice que el ser humano padece características propias para el entorno en que vive. Y son estas características las que ponen en duda si el ser humano realmente comenzó a existir en este planeta o proviene de otro lado. Mira, ¿hacia dónde me fui? Es impresionante. Porque ya hay científicos que dicen que el ser humano no es de este planeta. Por eso, a mi juicio, y a juicio de él también, hay una desafección entre el ser humano y su naturaleza. La naturaleza que lo acoge, que lo cobija. Por ejemplo, dice el doctor, el dolor de espaldas. Este doctor asegura que los seres humanos hemos evolucionado en otro planeta, donde hay una fuerza de gravedad, por supuesto, inferior a la de la Tierra. Bueno, y aquí no hemos logrado nosotros adaptarnos, y por eso nos duele la espalda. Usted juzgará si es o no es así. Lo otro, la poca resistencia al sol. El mismo doctor Ellis dice que el ser humano es el único ser viviente que se quema con el sol. A diferencia de otras especies. Y deduce que no solamente provenimos de un planeta con menos gravedad, sino que además ese planeta estaría más alejado del sol. Y uno se pone a pensar, claro, el ser humano es el único ser vivo que se fríe bajo el sol, se quema. Otro tema que es re interesante, que plantea el doctor Ellis, el tamaño de la cabeza de los bebés. Todo esto es para explicar la desafección del ser humano con la naturaleza. Porque a lo mejor, tiene razón el doctor Ellis. Ellis asegura que el ser humano tiene un gran problema que ningún otro animal tiene. El tamaño de las cabezas de los bebés es demasiado grande. Esto representa un gran problema. Lógico. A diferencia de los animales, a la hora de parir lo hace fácilmente debido a que la cabeza de los críos es pequeña. En cambio, el ser humano pasa lo contrario y pone en peligro la vida del bebé. Y aquí señala una cuestión que me llamó la atención. Por ejemplo, ¿cuáles son los animales que tienen la cabeza más grande y que realmente producen un problema en el parto? Son los animales modificados genéticamente. Entonces, ¿es para meditar o no? Porque si yo pertenezco y siento que pertenezco al planeta Tierra, lo voy a cuidar, no lo voy a destrozar. Pero hay una desafección. No se importa un carajo, ya sabemos que la mitad del planeta, 4.000 millones de personas, no les interesa el tema del cambio climático porque viven para poder subsistir un día más. Y la otra mitad del planeta, que serían los ricos, tampoco les interesa porque no están dispuestos a bajar su calidad de vida en función de los más necesitados. 2 minutos. Estamos con un problema serio. Yo agregaría también, no lo dice el doctor Ellis, pero lo digo yo, quedan 2 minutos nomás, el hecho de tener que abrigarnos. Volvamos, director, por favor. El hecho de tener que abrigarnos. Mire, si no nos abrigamos, nos da un resfrío y eventualmente nos da una pulmonía y eventualmente nos podemos morir. ¿Qué otro animal necesita abrigarse? Nosotros sí necesitamos abrigarnos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el proceso adaptativo? Desafortunadamente, se nos acabó el tiempo. Me queda mucha información. Vamos a tener que hacer otro programa, director, ¿le parece? Para poder explicar esta lejanía que tenemos, esta desafección, esta falta de vínculo con la naturaleza. Claro. Entonces hay muchos millonarios, multimillonarios, muchos científicos también, que dicen que tenemos a la brevedad que buscar una nueva casa porque los recursos naturales aquí se están agotando. Y dicen que no hay caso, no hay vuelta atrás, que tenemos que trabajar en eso. Y de hecho tenemos a Bill Gates, tenemos a Jeff Bezos, tenemos a Elon Musk y a otros
trabajando fuertemente con recursos propios para poder eventualmente habitar Marte, ¿cierto? Elon Musk quiere meter 1 millón de seres humanos en Marte en la próxima década. En fin, porque saben que esta desafección nos va a obligar a buscar nuevos destinos. Bueno, en fin, vamos a seguir el próximo programa con respecto a este tema que planteó la ONU en un informe que dice que la causa del cambio climático es consecuencia del ser humano. Muchas gracias, hasta la próxima semana.